Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gabriel Foglia, yo soy el decano de la Facultad de Negocios y nada, como todos los años, desde hace 13, es un placer dar la bienvenida a todos quienes participan del Encuentro de Contadores. Eh, este año, bueno, seguimos en la versión online, esperamos volver a la presencialidad como han vuelto en nuestras clases ya este año, con lo cual entiendo que el encuentro 2023 ya nos encontrará nuevamente en persona o en algún formato híbrido, online y presencial. Un poco la historia del encuentro, digamos, muestra las condiciones o las circunstancias de la carrera de contador público, digamos, a lo largo del tiempo, donde hemos abordado temas desde inflación, temas vinculados eh, con triple impacto y demás, y claramente, digamos, la transformación digital está no solo cambiando el mundo de los negocios, sino que también está cambiando el rol del contador dentro de las organizaciones. Con lo cual, este año vamos a abordar, tenemos paneles muy interesantes vinculados con transformación digital, con temas de blockchain, con temas de DeFi, con NFTs, tokens y demás, que sin dudas están transformando el rol de, digamos, de los profesionales del mundo de los negocios, de ciencias económicas. Y me parece que nada, hay mucho para aprender, para captar del mundo de la tecnología, del mundo de otras disciplinas. Nosotros, bueno, en la carrera de contador, digamos, abordamos temas de transformación digital, la carrera tiene materias selectivas, de hecho en la facultad tenemos una carrera específica en negocios digitales, con lo cual siempre estamos buscando la convergencia o el poder incorporar distintos saberes o distintas disciplinas dentro de la carrera. Así que eh, antes de darle la palabra, bueno, quiero agradecer a las distintas organizaciones, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, las distintas empresas que sponsorean este encuentro, darles las gracias por la confianza, también a todos los oradores que comprometieron su tiempo para participar, a todos los asistentes, y por supuesto, bueno, a Federico Kamegawa, que es el coordinador de la carrera, Juan Manuel Laviñol, que es el director de la carrera, Ludmila Momo, quien está a cargo de la coordinación del evento, y bueno, Rodríguez Paredes Bluma, que es profesor de la carrera y de la facultad, que va a moderar el primer encuentro de esta sesión, digamos, del encuentro. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Rodrigo, los dejo en tus manos. Gracias, Gabriel. Bueno, buenos días. Nos disponemos a iniciar la ronda de charlas organizadas por la Universidad de Palermo en el marco del 13º encuentro online para contadores. La verdad que mi nombre es Rodrigo Paredes Bluma, como dijo bien Gabriel, soy profesor de la Universidad de Palermo, soy socio de una firma legal y contable, Cross Tax and Legal, una firma en Argentina de prestigio y que siempre buscamos también acompañar las nuevas tecnologías y todo lo que hace al asesoramiento. Hoy, bueno, la universidad me convocó para ser el moderador de este panel de startups, y en el tema que vamos a encargar nosotros es oportunidades y retos para levantar capital, cómo emprender y innovar con impacto. La verdad que me siento muy privilegiado de estar en este panel con tres grandes profesionales, que ya se los voy a presentar. Y la verdad es que es un desafío importante para nosotros los contadores de poder ayornarnos a las nuevas tecnologías, para que nuestro rol de asesor, en este caso, podamos acompañar a emprendedores como son ellos tres y poder estar a la altura, y las tecnologías lo que hacen es que amplifican nuestras capacidades. La verdad que uno no solamente lo ve como una herramienta, sino es una manera de poder seguir los negocios y de estar actualizando los negocios y poder de nuevo amplificar nuestras capacidades. Yo un poco cuando preparaba cómo moderar y cómo seguir a los chicos, a Daniel, a Israel y a Jaime, que ya la vamos a presentar, decía, bueno, los emprendedores no es solamente actuar a través de las startups. También los emprendedores, nosotros podemos conocer todas las grandes compañías hoy, líderes a nivel mundial, surgieron seguramente con la idea de un emprendedor. Y el emprendedor que tenía, que buscaba la idea de tener un impacto, de
de otorgar algo a su consumidor, a una persona, a un tercero, algo distinto, algo que sea innovador y pueda solucionar problemas. Creo que esto es lo mismo que persiguen los emprendedores actualmente. Y hoy vamos a ver cómo también los emprendimientos están sustentados a través de la tecnología. Y creo que lo vamos a charlar un poco con los chicos, es no solamente empezar emprender un nuevo negocio, una nueva idea, sino también cómo tenemos que reconvertirnos nosotros los emprendedores y subirnos a la tecnología y cómo hacerlo y cómo nos puede ayudar. Así que, bien, antes de presentar a los muchachos, les cuento un poco la dinámica. Lo que vamos a hacer es, primero, tanto Daniel, Israel y Jaime van a hacer una presentación, nos van a contar a qué se dedican. Vamos a hacer una ronda de exposiciones de ellos y de preguntas para que esto sea más ameno. Y después, al final, vamos a tomar las preguntas del público que pueden ir haciendo en el chat, las vamos a ir consolidando y generándolas. Así que bueno, me toma la parte más importante de la charla, presentarlos. Israel García Ballesteros, es cofundador y CEO de Startup Links. Jaime Barracín, productor audiovisual en Soy Startup Latam. Y Daniel Tricarico, fundador y CEO de Impact Latam. Así que muchachos, les dejo la palabra a ustedes. Gracias, Rodrigo. No sé si yo primero, pero como empezaste por Está mí, muy bien, pues está muy bien. le damos. Buenos días a todos. Israel García, justo CEO y cofundador de Startup Links. Somos una plataforma web que ayuda a startups pre-seed y seed de la TAM a entender cómo funciona el venture capital y conectarse con inversionistas institucionales. Antes de eso, estuve acá en México en una aceleradora, fondo, donde al final mi puesto fue Startup Manager, pero me tocó hacer como demasiadas cosas, ¿no? Desde lanzar programas hasta demo days, eventos, administración de portafolio, reporteo, etcétera. Entonces, pues nada, todo eso ahorita aplicado en Startup Links. Y gustazo andar por acá. Buenísimo, gracias Israel. Jaime. Claro que sí. Hola, muchas gracias a todos por asistir. Gracias por abrir este espacio tan importante para el diálogo y la unión de todos los sectores en el ecosistema de las startups. Soy Jaime Albarracín, director y productor audiovisual. Soy colombiano, hoy productor audiovisual de Soy Startup Latam. Desde mi rol he realizado contenido digital, proyectos como el podcast Desafiantes y la creación de cursos como el de Zero a Product Manager. Me considero un apasionado por comunicar, por compartir el conocimiento, por tejer la historia en cuanto al emprendimiento y la transformación de nuestra región. Y les cuento que en Soy Startup Latam pues es la plataforma de educación en línea y talento especializado para operadores y fundadores de startups en Latam. Nuestra misión es impactar a 1 millón de emprendedores con el poder de los insights, la inspiración y la educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. Bien, bueno, Jaime, gracias. Daniel. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias a Rodrigo, Gabriel y todo el equipo de la Universidad de Palermo. Soy Daniel Tricarico, soy argentino, como se darán cuenta también. Vivo en Santiago de Chile hace 1 año y medio y soy emprendedor. Creo que no podría definirme de otra manera. Fundé y me fundí y es parte no solo de la Argentina, sino de la narrativa del emprendimiento. Esto no nos pasa solo a los argentinos. Diferentes tipos de emprendimientos. Después trabajé en políticas públicas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cofundamos la Asociación de Emprendedores de Argentina, de la cual fui director ejecutivo 4 años y ahí tuvimos la primera ley de emprendedores que Argentina tiene en su historia. Hoy enfocado 100% en temas de impacto económico, social y ambiental, acompañando emprendimientos y empresas en su transición hacia el impacto. Con Impact Latam, donde trabajamos con startups, con pymes, organizaciones que quieren transicionar hacia el impacto. Y tengo un podcast también, al igual que mis compañeros, que se llama Conversaciones con Impacto, que también les invito a ver. Bien, gracias Daniel. La verdad que, como verán, tenemos un gran panel de expositores. Ahora, vamos a empezar un poco a romper el hielo. Les voy a hacer yo una pregunta, a ver cómo lee cada uno. ¿Cuál fue el efecto disparador a ustedes en sus vidas para empezar el camino del emprender? Creo que es algo que nos preguntamos todos y siempre es algo que
que uno tiene que ver, porque deben haber pasado un momento tangencial en su vida y ¿por acá voy? A ser emprendedor. No sé, Daniel, vos que terminaste, si querés empezar a ver. Sí, creo que el primer punto de emprender, ¿no? Sería, ¿no, Rodrigo? De cómo arrancar a emprender, por las dudas, para precisar. Dale. Em, Creo que tiene que ver necesariamente con una vocación, en mía personal, estoy hablando de mía, y después quizá alguno lo llevará para generalizar, de vocación de cambio. ¿Sí? Eso es como muy presente. De querer cambiar una realidad, sobre todo la gran inequidad que tenemos en Latinoamérica, ¿no? El más rico gana 22 veces más que el más pobre, 10% de Latinoamérica es pobre, sobre 800 millones de personas. Y los grandes problemas ambientales. Entonces, de ahí sale como, en mi caso, el emprendimiento y un poco la narrativa que tenemos muy en Argentina, de la pyme, ¿no? Todo eso, el poder transformador que tiene, de generar empleo, de dignificar, etcétera. Desde ahí, acercándome también al mundo de startups y cómo a través de la tecnología se potencia, se exponencia eso de alguna manera, ¿no? Si se me permite la palabra. Y bueno, y hoy concentrado en estos temas de impacto, como te digo, que es un vector bien específico de las startups que buscan resolver estos grandes desafíos de nuestra era sociales y ambientales. Y cuando vos hablas de startups con impacto, ¿qué se diferencia de una startup común? Sí, bueno, está buena la pregunta. A ver, en general una startup, y ahí mis compañeros seguramente podrán compartir el concepto, hay muchas definiciones, pero un emprendedor es quien identifica, crea y captura valor, todas ellas al mismo tiempo. Por eso es tan difícil emprender, ¿no? Y una startup es quien aplica tecnología, generalmente, y que tiene un modelo de negocios en conjunto con una propuesta de valor escalable. eh, Se habla de este crecimiento exponencial, ¿no? High growth, high scale, le dicen. Esas son las startups en general que hemos visto, ¿no? Esta, qué sé yo, Rappi, Newbank y demás. Pero específicamente las startups de impacto, como te puedo mencionar el caso de Pachama, que es una startup de offset de huella de carbono, Mamotest, una startup que busca democratizar el acceso al diagnóstico temprano de cáncer de mama, buscan un enclavado, un anclaje directo con lo social y con lo ambiental, de manera que se pueda medir ese impacto y gestionarlo. Y el propósito que tienen es necesariamente muchas veces de un cambio sistémico. Decir, che, esto hay que cambiarlo. Entonces, por eso genero. Y no es necesariamente una oportunidad de negocios en general, ¿no? Sino que es como, tienen un vector de propósito, de querer Ok, cambiar esa realidad que les te y me interpela. ok, perfecto. Gracias, Daniel, clarísimo. Vos, Israel, ¿cuál fue el efecto generador de decir, voy por acá, voy a hacer, en vez de trabajar en una gran compañía o desarrollarme corporativamente, te decidiste a ser emprendedor? Un poco similar a lo que comparte Dani, el tema de querer cambiar algo que no te gusta. Am, para bien o para mal, nunca he estado en equipos más grandes de 10 personas en empresas desde mis prácticas, etcétera. Entonces, de alguna manera, no sé, esa costumbre, esa cultura de trabajar en corto, en chiquito, también como que era atractivo a la hora de querer resolver un problema. Entonces, más o menos así fue como se fue construyendo como esto de las startups está interesante. Y ya el detonante de que, ok, pues sí, quiero hacer algo, fue justo cuando, similar a lo que comparte Dani, ves esa parte de, oye, eh, pues hay un chorro de oportunidades, gente emprendiendo, pero solo un pequeño grupo le está yendo bien, porque al resto no. Y los que sí están saliendo de ese grupo les está tomando 2 o 3 años entenderle a este mundo de las startups, en mi caso, que es lo que hacemos. Entonces fue como, ok, debería de haber una manera más escalable y más fácil y más democratizada para que más personas puedan acceder al conocimiento, recursos necesarios para poder construir una startup y por ende resolver más problemas en Latinoamérica, ¿no? Entonces,
con eso fue como, ok, pues si no lo hacemos nosotros, va a venir alguien de fuera de Latinoamérica a hacerlo. Y pues nada, fue como la combinación de eso y pandemia, de que por qué no, es un perfecto tiempo para emprender, lo que llevó como a hacer algo. A veces esos cambios disruptivos del mundo, como es la pandemia para todos nosotros, te hacen ir hacia otro, a romper otro paradigma. Está buenísimo lo que decís porque es así. Y en tu caso, Jaime, Pero ¿cuándo sí, fue que... no, súper permeado lo de que el emprendedor está siempre en la búsqueda de esas soluciones a los grandes problemas que tiene nuestra región. He sido también como la búsqueda de estas personas que pues, buscan cambiar y construir algo. Por mi lado fue desde de hace más o menos, hace poco, 3 años, que empecé trabajando para comunicación, noticieros aquí en Colombia, uno que se llama aquí El Tiempo. Y ahí fue que fui descubriendo justamente lo que nos cuenta un poco Dani Israel, fue los grandes problemas, las grandes coyunturas, los temas sociales, políticos, económicos, educativos, de salud, de todo tipo. Estaba bombardeado de problemas, de situaciones también que me dejaban más bien como un poco como quieto, incapaz de hacer algo más allá que informar. Fue después que se me abrieron las puertas a las startups y me di cuenta que había más que hacer, que era justamente buscar esa solución y construir y también apoyar en la búsqueda de esas soluciones. Así que fue por ese lado. Buenísimo, gracias, Jaime. Y te voy así, tenés de vuelta el primer turno ahora. ¿Cómo crees que es la mentalidad de los emprendedores en la región? Porque digo, seguramente el emprendedurismo en el mundo es muy diferente a lo que es en nuestra región. Como bien dijo Daniel, hay un montón de desigualdades y todo. Y la verdad es que, a ver, en mi caso yo vengo de una persona emprendedora, mi padre, y siempre con una idea hacía un negocio, y le iba bien, le iba mal. Digo, pero hoy es muy importante, digo, lo que decimos, las pymes, el emprendedurismo hace el negocio, derrama un montón, como dijo Daniel, como dijo Israel, hacia toda la sociedad, pero también tenemos que entender cuál es la mentalidad hoy de los emprendedores en la región para saber a dónde estamos posicionados. No sé cómo lo ves vos, Jaime. Sí, la mentalidad, pues bueno, primero que todo, unas mentes bastante brillantes, unas mentes que tienen resiliencia pura, persistencia, consistencia, también unas ganas, justamente lo que vamos hablando es de construir, de unir personas, de comunicar también soluciones y también sus propósitos para poder pues, compartir esto con la gente y hacer que pues, se muevan masas, personas en busca pues, de estas soluciones a estos grandes problemas. Son mentes que yo lo veo también muy como el círculo del héroe. Es lo que también tratamos de expresar en el podcast y es que pues un emprendedor está en la búsqueda de lo llama unas ganas de, pues, de cambiar las cosas. Luego hay toda una transformación de su ser, por eso es que quizás los emprendedores en la tercera vez que se lanzan a emprender pues tienen mucha más experiencia, puede que en la tercera la logren, son también, ahí es donde viene la persistencia, ¿no? Muchos no en el trayecto, puede que muchos fracasos hayan en el camino, pero ellos siguen pues persistiendo y también pues digamos que pues sí, dando esos saltos y esos pasos en el camino, en el trayecto del emprendimiento. Más que todo como ese cuadro que propongo ahí. Perfecto, gracias, Jaime. La verdad que lo de mente brillante está claro con ustedes acá, así que eso se ve. A ver, Daniel, vos en algún momento dijiste, cuando empezamos a hablar y ante la primera pregunta, dijiste me fundí. La verdad es que seguramente, y bien lo dijo Jaime también, los emprendedores tienen esto de persistir
y seguir frente al fracaso o no haberle acertado lo que tenía, cuál era la idea que tenían que tener y seguramente se van perfeccionando. ¿Cómo lo viviste vos, Daniel, esto de si me fundí y bueno, me reconvertí y fui por otro lado? Porque capaz que no estabas convencido totalmente de esa idea y después encontraste un nuevo lugar. Y creo que es una base, como dijiste bien, Jaime, vos es algo que el emprendedor tiene que saber que le puede ir bien, le puede ir mal, pero se tiene que reconvertir. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? Sí, mira, y quiero retomar algo que dijo Jaime, que estuvo muy bueno, que es esto del camino del héroe, ¿no? A mí, de hecho, Ujú. es un libro, El héroe de las mil caras, que he leído y me ha gustado mucho. Sí, si alguien lo leyó. Pero básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, caerse y y volver a levantarse con un foco. Em, Como que últimamente, o sea, el tema en Latinoamérica es que fracasar es condenable por momentos, ¿no? Socialmente, era como, che, pero te fue mal y bueno, eso era un poco antes, hoy ha cambiado con estos movimientos tipo Fuck Up Nights y demás que cuentan historias de fracasos, a veces terminan siendo historias de éxitos, pero bueno, al final del día el foco es en el fracaso. Tampoco es cool ni tiene onda fracasar, ¿no? O sea, no. Es bastante doloroso si uno lo hace con consecución, digamos, con contundencia en la decisión. Y creo que eso tuvo que ver necesariamente con selección de socios, compromiso, quizá propósito eh, y diferentes cuestiones que han surgido, pero mayormente tienen que ver con el equipo. Muchas veces es la idea que viene primero, la idea del equipo, ¿no? Como esto, un poco esto, pero necesariamente alguien que trabaje a la par tuya, que tenga el compromiso de 24/7 de hacer esto crecer y querer cambiar, ¿no? Esta realidad y bueno, y bancársela. Digo, es un camino muy duro. Muy poca gente, muy pocas startups sobreviven los 5 años del Valle de la Muerte, digamos. Antes de la pandemia se hablaba de tan solo ese 20% sobrevivía, ¿no? Hoy yo pienso que es menor, digamos, porque también el COVID ha dejado inequidades por todos lados. Entonces, tiene que ver con eso. De nuevo, no haría una glamificación del fracaso, no lo pondría en un lugar como de que es cool ni que tiene onda para nada. Es bastante duro, pero es parte del camino. Es Sí, parte de hilar esos puntos. Esa es mi visión, por lo menos. sí, cuando yo te escuché decir me fundí, creo que claramente es así. No es cool, pero es parte necesaria para poder lograr el éxito. Y la verdad que nada, somos personas y podemos agarrar en algo, y como dijiste vos bien, en la idea del equipo, o para dónde vas, o el mundo cambió y me hace fracasar, pero ese fracaso tiene que ser instantáneo y creo que si lo tomamos todos para progresar, es hacia donde vamos. Y vos, Israel, cuando asesorás a startups para ya, como bien dijo Daniel, estamos en un tiempo donde las startups se tienen que transformar, tienen una idea, esa idea la transforman en negocio, en venta, monetizan algo y empiezan a querer escalar. Eh, la verdad que me asusta cuando decía menos de 5 años que duran. La verdad es que o no pasan ese borde de los 5 años. La verdad que es un montón. Eso también hay que tenerlo como importante porque nada, uno cuando va a emprender tiene que tener esto de saber que puede fallar y que las estadísticas son estadísticas, creo que lo tenemos que ver. Pero vos, Israel, cuando asesorás a esas startups y que quisiste generar el cambio, ¿qué ves que necesitan para dar el segundo paso? Porque el primer paso es ser, encuentro el equipo, tengo mis jugadores conmigo los que quiero, tengo la idea, genero impacto, genero algo que no está o mejoro algo, pero ¿qué ves vos que tienen que tener para poder dar un pasito más hacia adelante? Conocimiento y network. Ok, Así fácil. de, así de Tardé más en resumido. preguntarte que en me respondas. Sí, ya más extendido y lo explico. Es más fácil encontrarte, bueno, más fácil, una empresa que tiene un socio técnico, uno de negocios, que construyeron una buena app, porque pues el socio de negocio, el socio técnico sabe tecnología y el socio de negocio la supo vender
y trajeron a 3, 4, 5 personas y que levantaron $50,000, pero que tienen ahí un muro grandísimo a la hora de ya querer levantar con fondos. ¿Por qué? Porque pues nunca habían salido a levantar, entonces esa ronda que van a buscar, no sé, de 300, 500, 700, no saben por dónde empezar y algo que les debería tomar 6 meses les toma 2 años. Y son buenas empresas, son buenos emprendedores que lo único que necesitan es saber cómo funciona el mundo del venture capital, que pues es un mundo gigantesco, desde la parte legal, desde la parte financiera, que sí que son las acciones preferentes, que por qué voy a hacer una empresa fuera del país donde ni siquiera opero. Entonces hay como demasiadas cosas, pero al final del día es más fácil enseñarle eso a un emprendedor que decirle, ah, mira, pues construye un producto que sea bueno, que si lo validas, que si no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, al final, las aceleradoras, muchas de ellas en sus primeros días eran eso, una escuelita, por así decirlo, de, ah, mira, el venture capital es esto y las notas convertibles y esto y aquello. Y ahora no, ahora ya es un poquito más de, ah, oye, un empujoncito chiquito y ya vas por tu ronda o ya vas a abrir México, cosas un poco más tangibles, por así decirlo. Y el tema de network tiene que ver con que en la TAM tenemos, no, yo sí lo veo como un problema porque siento que si no pasara así podríamos ir más rápido. El tema de si viene recomendado, lo escucho y le abro la puerta. Si no, que llene mi formulario y lo contesto en 3 semanas. Entonces, esa parte de venir recomendado, pues sí te ayuda mucho a ti a saber en qué enfocar tu tiempo, pero el otro porcentaje de empresas que te está aplicando por un formulario se está perdiendo de esa conversación, de ese feedback, que es lo que hace, que te digo, como no saben cómo funciona este show, pues aplican a todo y entonces pierden demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en eso, ¿no? Hasta que ya por fin alguien por ahí del año les decide invertir algo de tiempo para explicarles de que no, mira, las aceleradoras, las incubadoras, etcétera, esto, aquello, el podcast, chútate esto, ve aquello, ve, haz esto. Entonces empiezan a entender y entonces ya empiezan a jugar ahora sí en serio dentro del ecosistema, ¿no? Pero pues ya le metieron un año y medio de su emprendimiento. Entonces, eso, que es prácticamente parte de lo que queremos facilitar, conocimiento y networking. Está clarísimo lo que decís, Jaime, de que nada, hay un momento que si no están bien encaminados, tenés que apoyarlos, pero muchos de esos quedan en el camino o no, porque como bien dijiste vos, ya en umbral tendrían que haber pasado 6 meses para poder lograr el financiamiento que están necesitando para pasar de escala. ¿Quedan o siguen, como venimos hablando del emprendedor, que dice, bueno, dale, sigo, voy por más, trato de cambiar algo, de profesionalizarme aún más y poder saltar ese umbral? ¿Vos ves como en tu experiencia que pasa o no, que siguen tomando mayor fuerza para saltar más alto? Conozco varios que siguen, que continúan, o sea, hacen como varios intentos de levantar inversión, no lo logran, se vuelven a enfocar, vuelven a crecer en ventas de manera increíble, pero eso, no terminan como de meterse de lleno al mundo del VC, que tampoco está mal. Llega a un nivel en donde pues tienes una empresa bastante rentable, con buenos números, recurrencia, creciendo, etcétera. Y justo lo que he visto y esto está pasando en estas semanas, una de esas empresas de acá en México comprada hace 2 meses, la otra que le hice follow-up hace igual esta semana que, oye, ¿cómo vas con esto? Y ahora sí vamos a empezar con el tema de la inversión y me dice, sí, pero traigo dos due diligence de compra. Entonces es como, ok, está interesante como esa otra alternativa donde, oye, pues a lo mejor no todos los emprendedores vamos a construir empresas para levantar VC y ser un unicornio, pero vamos a ser parte del crecimiento de otra empresa que sí es potencialmente un unicornio
y que al comprarnos, pues contribuimos como a ese caminito, ¿no? No está bien ni está mal, simplemente es diferente, pero pues nada, es algo que no me hubiera imaginado, ¿no? Si alguien me dijera, yo voy a construir una empresa para que me compre una empresa que sí va a ser unicornio, por lo menos yo no, yo hubiera pensado cuando yo emprendo, es como, ok, pues sí, yo quiero ser quien la rompa, pero pues nada, si al final del día puedo ser invitado a una empresa que ya la está rompiendo, pues va, le damos. Ok, gracias, Israel. A ver, Daniel, te hago una pregunta, ya que estamos en un ámbito de universitario. A ver, usted, en tu caso, y vos, Israel y Jaime también, ¿qué creen que tiene que cambiar de la educación? Digo, de la educación formal, ¿creen que está enfocada o ayuda a los emprendedores? ¿Creen que tiene que cambiar algo? Gabriel antes comentaba que nosotros en la universidad tenemos esa incubadora de emprendedores y tratamos de ayudar, pero no es en todas las universidades que pasa. ¿Cómo lo ves vos, Daniel, el ámbito de estudio para los emprendedores? Mira, particularmente lo que es educación emprendedora y demás, creo que hay buenas iniciativas y poco a poco la academia se ha ido como empezando a transformar con sus tiempos, ¿no? Las universidades tienen como su burocracia interna, tienen cosas de elefante, digamos, son muy grandes, tienen muchos años, la gente que está hace muchos años, y ¿por qué no voy a enseñarle plan de negocios, ¿no? O sea, cuando a mí me enseñaron, yo hice la materia, estudié en la UCA, Universidad Católica Argentina, en 2008 me enseñaron con la materia llamada Emprendimiento de Nuevos Negocios. Ese era como el emprendimiento, ¿no? Entonces me enseñaron el plan de negocios. ¿Qué pasó? Yo hice el plan de negocios que me tomó 6 meses, porque era tan detallado que de repente en un momento era un libro así. Cuando lo entrego ya no tenía validez eso, ¿no? Esto era como previo al mundo Lean Startup y toda esta cosa, que eso es más del 2007, pero llegó tarde acá. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Como estamos formando gente para el pasado y no para el futuro, o con dinámicas del pasado. Entonces, yo creo que poco a poco sí, pero hay un tema de sostenimiento. Este espacio es ciertamente un shortcut, ¿no? Poder hacer un camino más corto para acercarte a lo que pasa, blockchain, DAO, toda esta cosa como que incluso es súper nueva. Pero no va a bastar solo con un encuentro, con una charla motivacional, sino más bien es un cambio de mindset, ¿no? De forma de pensar. Entonces, ahí particularmente tienen un rol grande los centros de emprendimientos, las incubadoras propias de las universidades, los profesores, y nosotros incluso fuimos un paso más con la Asociación de Emprendedores y quisimos hacer un trabajo ya a nivel colegios, ¿no? Y ojalá también primeros años, ¿no? Porque si vos ves en 2015 y en 2020, las 3 habilidades o las 2 habilidades más importantes para el World Economic Forum. Pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, 2015. 2020, COVID, todo, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico. Entonces, digo, ya eso ya sabemos que va hacia allá. Digo, no podemos enseñar a repetir, yo qué sé, sino más bien desde la práctica y desde la realidad. Ojalá que a mí, yo estudié contabilidad 1, 2 y 3 como administrador de empresas. Y en contabilidad 3 me enseñaron ese ajuste por inflación, recapam, un montón de cosas que ya ni me acuerdo. Y digo, totalmente, bueno, hoy en Argentina no tanto, pero digo, la realidad es que qué interesante sería que empecemos a formar otro tipo de acompañamiento. Digo, che, ¿saben, por ejemplo, cómo formar, como lo que decía Israel, ¿no? Como, ¿qué es una acción preferente? ¿Cómo es, cómo poder hacer un vesting de acciones? Vos le preguntás hoy, la mayoría de los contadores no tienen idea. Entonces, y hay pocos contadores, hay pocos abogados que se especializan en temas de startups. Entonces digo, quizá aprovechar eso en la formación. Eso es como te doy como cosas desde la práctica Perfecto. que a mí me sirvieron, ¿no? Ah, perfecto. Bien. Cuando hablas de colegio secundario, bueno, yo lo había anotado entre la pregunta, no quise bajar un nivel más, pero es verdad, la verdad que yo tengo un hijo de 14 años y a veces estaría buenísimo que lo preparen para un Claro. mundo diferente. La verdad que es así, es un mundo diferente.
los negocios van más rápido, tenés que entender, tenés que estar, claramente es así, y de nuevo nosotros de la Universidad de Palermo apoyamos esto, claramente, como bien dijiste vos, Daniel, no es tan fácil para todas las universidades. ¿Y vos, Jaime, cómo lo ves en Colombia? Por eso más o menos la visión de Daniel de Argentina, ¿cómo lo ves en Colombia? Sino también bastante alineado con el tema que dices de que sea una educación práctica del hacer en una startup. Siempre va a pasar el tema de que vas a llegar, muchas cosas no las vas a saber y tienes que lanzarte a hacerlas. Herramientas como Google, que es la gigante. También se trata de la búsqueda y de conectar también el conocimiento, no encerrarnos como tal en una institución, en un lugar, cerrar como tal los educadores también o los instructores, sino también entender que el conocimiento está afuera, que las personas que tienen este conocimiento lo pueden compartir, lo quieren compartir, y también hacer que sea una conversación entre no solamente por un lado Colombia, Argentina, sino que en toda la región haya una unión de conocimiento y de construcción. Estas charlas, por ejemplo, también son pues, justamente eso, ¿no? Una unión de esos espacios. Eso Ok. es todo. Sí. Perfecto, es un poco lo que decías vos, Israel, de networking, y la verdad que la conexión que tiene que haber tiene que ser de esa manera. Y creo que nos podemos meter también en un tema, tenía otra pregunta, ahora si querés vos, Israel, empezar, es, ahora en cada uno los países que ustedes están, en donde están desarrollándose, ¿cómo es el apoyo al gobierno? Porque la verdad también los estados tienen que apoyar, tienen que ayudar a poder generar beneficios y creo que es una gran manera de generar impacto dentro de los países, apoyar a las startups. Pero no conozco bien dónde están ustedes, Israel, en México, o donde asesorás. ¿Qué beneficios tenés? Y esto después lo hablo a Daniel y a Jaime también, porque la verdad que seguramente hay cosas y qué se necesitan, qué ven ustedes que necesita que el Estado ponga un cambio hacia adelante y nos dé mayores beneficios para poder emprender. Ok. Bueno, yo estoy en México. No sé si se nota el acento o qué, pero pues acá en México teníamos una cosa que llamábamos INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor. Con el nuevo gobierno hace 4 años ya desapareció esa parte. Y al inicio fue un caos. Todos pensamos que ya se iba a desaparecer el mundo del emprendimiento, etcétera. Y no, al final del día sí sirvió como un filtro para ver, pues, limpiar quién realmente estaba haciendo cosas sostenibles en el tiempo en temas de apoyar emprendedores y quién nada más estaba jalando, pues, ese subsidio de gobierno para vender servicios bastante malitos, ¿no? Entonces desaparecen como muchas instituciones que dependían directamente de lo que INADEM daba y se quedan las que realmente sí tenían un modelo de negocio, sí estaban apoyando, etcétera, etcétera. Que INADEM sí era muy bueno, sí te daba capacitación, equipo, dinero líquido, dinero para desarrollar un prototipo, una aplicación, registrar, patentar, etcétera, etcétera, pero sí tenía como bastantes vicios. Entonces, ahorita desconozco a nivel de otros estados, pero en el estado que yo vivo, que es Jalisco, que está como a 6 horas de Ciudad de México, en temas de gobierno no está tan mal, está interesante. Justo ayer estaba en un coworking que es del gobierno, que es gratuito y que tiene prácticamente todo lo que necesitas para trabajar decentemente, internet, café, sale juntas y mobiliario adecuado, que es algo que no sé que no sucede en otros estados de México. Por ahí en algún momento, y no sé cómo esté ahorita, igual por temas de pandemia, había otra cosa que es el CONACYT, que es Consejo, bueno, no recuerdo las siglas, pero tiene que ver con ciencia y tecnología, ¿no? A nivel país, que igual está un poco más enfocado 100% a tecnología, un poco más tal vez cosas médicas, farmacéutica, desarrollo, investigación, etcétera.
que también tuvo por ahí una reducción de presupuestos, y te digo, ahorita con pandemia no sé muy bien cómo está funcionando, pero sí, resumiendo como la pregunta y la respuesta, teníamos como una tendencia muy buena a seguir incrementando presupuesto en estos temas. Después entra el nuevo gobierno y baja. Con pandemia hubo ahí como algún tipo de apoyo en préstamos, etcétera. Pero diría que comparado con como estaba hace 5, 6, 7 años, sí, no estábamos ni a la mitad de lo que teníamos, pero pues a pesar de eso, sí hay más inversión, sí hay más emprendedores, más aceleradoras, más coworkings, más todo. Entonces, pues diría que pues estamos bien, por así decirlo. Ok, gracias, Israel. Daniel, ¿cómo lo ves vos, tanto en Chile como en Argentina? Em, bueno, desde el punto de vista de acá de Chile, por ejemplo, tienen una política pública sostenida a través de la Corfo, que es la Corporación de Fomento, eh, que incluso ya más de 10 años de iniciativas como Startup Chile y otras, donde dan fondos equity free, o sea, sin tomar participación de la empresa, para startups de tecnología de diferentes sectores, rubros, etcétera. La verdad que es un buen incentivo, sobre todo para startups que no son de Chile y también las que son de Chile. Tienen diferentes iniciativas y demás. Y la política es mucho más integral, tiene una parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un anclaje fuerte con la industria. Aquí las industrias más fuertes tienen que ver con eh, vino, salmón, cobre, litio, ¿no? Entonces, bueno, más que nada acercar la industria. Y eso es una política pública sostenida, ¿no? De más de 10 años, que es lo que no nos ha pasado en Argentina. En Argentina tenemos como momentos, ¿no? 2003, ley del software, después ya 2017, ley de emprendedores, eh, y ahora hoy por hoy con un cambio de foco también, entonces como que está salpicado y no es una política pública sostenida, sin importar, digamos, el color, no se sostiene. Y lo que pasó en México en el INADEM, que también pasó en Argentina, hoy por hoy está mucho más enfocado en otra tipología de emprendimientos, más narrativa pyme sería, que la startup, ¿no? Como de tecnología. Por un foco y demás, ¿no? Un poco de lo que yo conozco, de lo que yo sé. Y es una lástima, finalmente, que no se haya sostenido, ¿no? Básicamente, sin importar el color ni el foco. Pero bueno, es Latinoamérica y nos pasa en todos lados eso. Creo que el gran desafío, como te digo, y me parece que está bueno lo que hicieron en Chile, aún con con los grandes desafíos que pasó lo que pasaba en el INADEM, donde hay una corfodependencia, donde mucha gente vive de eso, ¿no? Y se generan un mercado con intermediarios, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, al final del día eso está sostenido y pasa lo que en Argentina también, lo que comenta Israel, digo, el ecosistema sigue, le cuesta mucho más traccionar diferentes cosas, con grandes desafíos, ciertamente, sobre todo regulatorio, ¿no? Por ejemplo, la ley de emprendedores tenía el capítulo 1, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS, que estaba tomada de Colombia, ¿no? Por ejemplo, que hoy no está vigente, por decir una manera. Entonces, abrir una sociedad en Argentina cuesta en tiempo y en recursos y demás. Y yo creo que comparativamente Argentina, Chile con México, la diferencia es que México tiene un tamaño enorme. Estamos hablando de otra envergadura, digo, sacando Brasil es el segundo gigante. Entonces, o sea, o el gigante de Latinoamérica hispana. Entonces, digo, creo que el tamaño que tienen da esa posibilidad que no pasa en un segundo o tercer pelotón, que es Argentina, Chile, Colombia, Perú, es como que les cuesta más, ¿no? Por un tema de dimensión, de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, gracias, Daniel. ¿Y vos, Jaime, cómo lo ves en Colombia? Creo que sí, en Colombia tenemos una entidad que se llama Impulsa, liderada por Francisco Noguera, también muy interesados en unir la región. No solamente ya, digamos que en el lado de emprender
en el ecosistema de las startups, sino también en el emprendimiento como tal, todo tipo de emprendimiento. Esas ganas pues también de impulsar a la región, de conectarla, de buscar oportunidades, de también mirar leyes públicas, también como decía Israel, colocar justamente estos espacios de coworking, de asesoramiento, de seguimiento también, que lo hacen en distintas partes de la región. No solamente en las grandes ciudades, sino también donde, pues, justamente en esos lugares donde inclusive no llega también el Internet. Entonces, esa búsqueda no solamente también en el sector de las startups, sino también tratar de que todo el país esté alineado y en búsqueda de política pública. Ok, gracias Jaime. Y ahora, hasta ahora hablamos de personas que están pensando en negocio de unas startups con la tecnología. Ahora, ¿ustedes ven que hay un montón de emprendedores que pueden subirse y generar un cambio, que hoy no están digitalizados, pero pueden hacer un cambio en su esquema de negocios y subirse a esto de lo que estamos hablando? ¿O creen que es totalmente diferente? Uno va por un camino y los otros emprendedores tradicionales, si se quiere, van por otro. No sé cómo lo ven. El que quiera. Daniel, Israel o Jaime. Bueno, si quieren, retomo ahí. Em, Generalmente, bueno, está este gran tema, ¿no? De cómo, qué es una pyme, qué es un emprendimiento, ¿no? Qué es un negocio y cómo hacer esa transformación, reconversión. Si vos, bueno, hilás muy, muy fino, tiene que ver con una adaptación de tecnología y demás, pero eso lo pueden hacer en general las pymes también, aunque con una gran dificultad por momentos. Pero al final del día tiene que ver con esa voluntad y ese mindset, ¿no? De justamente hacer un producto, una propuesta de valor, ¿sí? Que pueda tener un modelo de negocios escalable y que esa propuesta de escalor esa propuesta de valor sea escalable también, me trabé, con tecnología. Y eso lo pueden hacer las pymes en su reconversión, pero te lleva a un lugar de cambio de paradigma, donde lo que venías haciendo tenés que hacer algo nuevo. Algunos le dicen spin-off, otros le dicen la transformación, etc. Yo creo que esta ola digital está transformando todo, absolutamente todo, todos los rubros, y si no lo está haciendo, lo va a hacer. Digo, es inevitable. Entonces, estamos como en ese lugar. O te adaptás al cambio o resistís al cambio. Resistir al cambio es como muy Uber, los taxistas, ¿no? Como es ese lugar un poco conflictivo, que también es una opción. Pero adaptarse al cambio involucra entender, acercarse, incorporar, y mismo las startups con esta inicio de la revolución de la Web3 y demás, que sé que tienen paneles o tuvieron o van a tener, también están viendo, che, ¿cómo hago para meterme en blockchain? ¿Cómo hago para meterme en tokenización de bonos de carbono, qué sé yo? Entonces, bueno, pero el primer paso es comenzar, ¿no? Hoy en Argentina, a pesar de la pandemia, 1 de cada 4 emprendedores no venden de forma online ni siquiera a través de WhatsApp. Sí, yo creo que eso, Daniel, termina siendo, como decís vos, es un problema, se termina acabando el negocio y el emprendimiento, porque si no lo reconvertimos, es así, creo que es muy gráfico lo que dijiste. Ni vende por WhatsApp, es increíble. Pero bueno, nada, está bueno esto de la reconversión, porque claramente uno cuando piensa en emprendedor piensa en el negocio más tradicional de las pymes, y yo soy convencido de que si no te reconvertís, y si no tenés acceso a la tecnología, como ya lo dijiste, bueno, podés tener una traba ahí financiera en algún momento, de obtener la tecnología necesaria, no vas a perdurar con tu negocio. Eso es claramente así. Y creo que a algunas compañías no pymes también pasaría lo mismo. Creo que vamos hacia un lugar que no lo podemos parar. No lo podemos parar. Es Es un inevitable. poco Sí. Kodak. El ejemplo de Kodak, que no te adaptás y te terminas muriendo. Pero bueno, y Israel, ¿vos cómo lo ves? Esto de la reconversión. ¿En México pasa un poco lo mismo que dice Daniel
¿O no? Creo que aquí, bueno, no sé no me sé los datos, la estadística, pero acá, por ejemplo, con dos startups am, bastante conocidas, como que se empujó mucho esa parte en temas, por ejemplo, de tarjetas de crédito, ¿no? Pagos con tarjetas. Clip y Bill Pocket, que pues ya no ocupabas tener se me está yendo el nombre, pero pues ya comprabas un dispositivo que valía como 5 7 dólares y ya podías empezar a cobrar con tarjeta, ¿no? Igual por ahí gobierno sacó como bueno, sacó como una nueva figura para que fuera más fácil hacer esa transición, pero bueno, no sabría decirte como qué tan atrás o qué tan adelante estamos en esos temas, pero coincido justo con la idea de que mencionaba Dani y en cuanto hiciste la pregunta, lo primero que se me vino a la mente es lo más sencillo si yo tuviera que montarme de hacer un paso a digital es abrir WhatsApp y abrir Instagram y listo. Con eso es como el paso uno si no quieres hacer como inversión en alguna herramienta o algo así. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ya estamos por ahí, ¿no? Por lo menos en WhatsApp. Si tu negocio da como para Instagram, pues listo, abres Insta y listo. Pero mínimo esa parte, ¿no? Igual, si me reiteras la pregunta, creo que puedo expandirme la respuesta. No, un poco lo que decíamos es, cuando hablamos de emprendedores, tenemos dos tipos: el emprendedor que piensa en tecnología, piensa en startups para poder fluir y ir más allá, y tenés un montón de mercados que son emprendedores que no están basados en tecnología, con un negocio más tradicional, y que si eso se pueden acercar un poco a este tipo de negocios que ustedes están acostumbrados a ver, porque de verdad, soy un convencido que si no te corres y no cambias, y como dijo Daniel, no cambias tu forma de pensar, tu negocio va a terminar siendo, o va a terminar en la nada, o va a terminar siendo suplido por otro emprendedor con una idea más actual y más rápida de la cosa. Iba por Ya, ahí. sí, yo creo que no todos, o bueno, sí, no, estoy seguro que no todos van a ser startups, no se puede. Más bien Ujú. muchos de ellos consumirían la herramienta o el producto que una Claro. startup desarrolló. Que eso pues al final del día sí te hace más competitivo, pero eso, y sí, concuerdo, hoy en día si naces y sales con un punto físico es complicado, ¿no? Que destaques como lo haría alguien que nace nada más en TikTok, por ejemplo, ¿no? Y que es Mm. una página se me fue el nombre, pero un Shopify que ya tiene tráfico por un TikTok que alguien hizo, ¿no? Por decir un ejemplo. Claro. Bueno, gracias, Rael. Jaime, te hago otra pregunta. A ver, creo que hablábamos de plan de negocios, un poco cuando hablamos un poco de lo que necesitamos para que aquellos educadores nos brinden para poder seguir y entender un poco todo. Yo digo, cuando hablas de plan de negocio, muchas veces lo hablas como un Excel medio duro, muy teórico, ¿sí? ¿Cómo crees vos que pasás de un plan de negocios, si querés en un Excel, a generar valor, y para poder captar realmente financiamiento y poder escalar y dar ese paso rápido hacia tu crecimiento o éxito? Claro que sí. Algo que pasa mucho en las startups y algo que también hablamos bastante en su Startup Latam es hay 6 pilares que son como fundamentales y es siempre experimentar constantemente, diseñar centrado al usuario en las startups, y la mentalidad que busca es siempre no hacer el producto porque sí, sino siempre en la búsqueda de preguntarle al usuario si realmente soluciona su problema. Es una pérdida de tiempo si te demoras mucho tiempo lanzando tu producto, probando si es lo que quieres, que le faltó una pieza. Puede ser una pérdida de tiempo y puede que esa escalabilidad que preguntabas pues no se vaya a dar. Tener siempre ese sentido de urgencia de lanzar
de probar, de romper las cosas y seguir probando y seguir preguntándole al cliente si soluciona ese problema. Siempre pensar en digital, también usar pues la cultura de la empresa como parte de la estrategia, que ya siempre pues que toda la persona integrante de la startup pues esté en búsqueda de ese mismo foco y pues como toda startup basada también en tecnología, es tomar decisiones basadas en data. Ok, sí, siempre. La verdad que decisiones con datos es una mejor decisión, siempre. Es así, coincido con vos y perfecto. Y vos, Daniel, ¿cómo llevas esto? Porque vos cuando hablas de startups con impacto, digo, ¿cómo se transforma, cómo llevas a un plan de negocios esto a buscar, a obtener, a crecer, a ayudar a financiarse a esas startups, pero con impacto? Porque a veces siempre uno de los negocios lo ve como menos directo. Si a mí me preguntás una compañía o alguien, un emprendimiento que surge, que tiene un fin, si querés, tradicional, lo entiendo más. Pero para que llegue a impacto me complica un poco más comprenderlo y saber cómo lo medís, porque finalmente ese impacto debe ser triple, debe ser el impacto en el emprendedor hacia dónde va, al ecosistema donde le querés devolver algo y seguramente a tener revenues también dentro de la compañía. Sí, mira, ahí tenemos, generalmente en este tipo de emprendimientos hay dos variables muy claras. La variable de negocio, que es Ujú. la propuesta de valor y el modelo de negocio, que eso está en cualquier emprendimiento, no solamente las startups, es decir, cómo crean valor y cómo capturan valor. Eso está. Y eso, digamos, y la otra variable es temas de impacto, ¿no? Que muchas veces hay una tensión entre retorno e impacto. Por eso los venture capital, que es el modelo que trabaja mucho Israel y creo que Jaime también, esos privilegian retorno, 35x, 50x, y eso empieza a tensionar muchas veces con el impacto directo de lo que estás haciendo, Ujú. ¿no? Entonces, Perfecto, es un poco lo que me genera a mí cuando hablamos de claro, impacto. entonces, Digo, che, bueno, ¿por dónde voy? esto ¿Por que es un lado o por el bueno, otro? es Claro. negocio, claro, y este nuevo paradigma es un nuevo paradigma de empresa, ¿no? Que Sí. reúne como el foco social, ambiental, con negocio, o sea, lo que llaman doing business and doing good, ¿no? Hacer negocios y hacer. En nuestro caso, trabajamos con las startups o con emprendimientos o con organizaciones revisando la propuesta de business, o sea, de negocio, y la de impacto que tiene como tres vectores. Uno, el propósito. ¿Sí? Determinadamente por qué estás haciendo este tema, para qué, etcétera, y generar una narrativa. Sobre eso hacemos una medición, que es entenderlo a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y empezar a trazar bien directamente cuál de esos subobjetivos con incisos, con KPI de métrica. Y lo que yo le pido a los emprendedores que hacemos es reportame ventas, esto que les va a servir mucho a los contadores, que es tipo, y esto es como fundamental, fundacional diría. Mirá, nosotros sabemos medir EBITDA, sabemos medir ventas, sabemos medir, ¿no? Como todo esto está, el balance, como la herramienta después de la crisis del 29 más grande como parámetro común de la sociedad mundial. Pero no pasa eso en impacto. Eso no está todavía claro. Entonces, hay diferentes formas de medir. Yo te estoy proponiendo una, pero hay varias. Entonces, los objetivos de la ONU es un gran acercamiento con, como te digo, medirlos en trazabilidad de, estás generando empleos, ok, es una métrica de corto plazo, no es de impacto directo. Ujú. Ahora, esos empleos que estás generando tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con tomar personas de poblaciones desfavorecidas, etcétera, etcétera. O estoy, por ejemplo, el 3.6, que es está a través de mi emprendimiento evitando muertes en rutas, ¿no? Que es las mayores muertes vienen por muertes en accidentes viales, etcétera. Y después hacemos lo que se llama una teoría de cambio. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos con una startup que lo que busca es reducir a cero los accidentes laborales por fatiga humana. Y tiene una aplicación, una app. Y es como un test, ¿no? Entonces nosotros medimos tres métricas claras que van a la par de lo que se reporta como ventas, ¿sí? Siempre tienen que ir a la par del core del negocio, que es alertas que tiene la aplicación,
accidentes y muertes. Entonces es una trazabilidad directa, ¿no? De como uso de la aplicación en este rubro específico, menos muertes. Menos muertes, y ese es como un abordaje, y el segundo es cómo trabajamos con los conductores, porque es mayormente para conductores de camiones, minería, bla, bla. Pero ese es como un primer foco. Entonces, la pregunta es, ¿qué abordaje quiero tener con impacto? ¿Se puede transicionar impacto? Eso es como una afirmación, se puede. Pero, ¿qué rol y qué compromiso quiero tener yo? Porque una vez que lo declarás no hay vuelta atrás. No puedo decir, che, bueno, vamos a hacer un offset ambiental, es decir, una compensación de mi huella de carbono y después, bueno, che, al final era muy difícil, no lo voy a hacer. No, no va. Y se da que estas empresas, estos emprendimientos que tienen propósito, sostienen el largo plazo, sostienen el camino emprendedor mucho más que los que ven el corto plazo de negocio. Eso es uno. Y básicamente tiene una ventaja competitiva cierta a través de este nuevo entramado donde los centennials y nuevas generaciones quieren una preferencia que vaya hacia el impacto, que las empresas que comuniquen impacto y demás. También otra forma es certificar B, ¿no? Que son estas empresas de sistema B, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, clarísimo, Daniel, gracias. A ver, para vos, Israel, ¿cómo detectás que una startup va a ser exitosa, va a poder ir a buscar financiamiento, va a obtener financiamiento, va a poder pasar? ¿Qué es lo que primero que ves decís, por acá vamos? ¿Ok? Nosotros evaluamos varias cosas. La parte como más tangible, que es tracción, que pues cuando es una etapa presemilla muchas veces no hay mucho ahí que evaluar. Entonces, en lugar de cuánto has vendido, es qué experimentos has hecho, como qué tanto estás arriesgando y qué tanto estás haciendo cosas diferentes. La segunda es conocimiento sobre Venture Capital, donde ahí si no lo tienes, pues en eso te podemos ayudar. Y si sí lo tienes, pues va, es mucho más fácil echarte la mano. La tercera es un tema de comunicación, 100% un skill que no te podemos enseñar porque pues no nos dedicamos a eso y que ahorita la estamos midiendo cuando te hacemos preguntas y justo te preguntamos de que, oye, ¿cuánto vendiste los últimos 12 meses? ¿Ahí es un 0 o es cualquier otro número? Cualquier otra cosa ya me estás agregando paja. Entonces, ese tipo de insights, cuando los pones en diferentes preguntas, las cuestiones de diferentes maneras, te puedes empezar a dar cuenta quién te da ese feeling. Y al final del día es eso, es un feeling, ¿no? Y ese feeling lo desarrollas después de haber hablado con demasiadas empresas y ver como, ok, pues un emprendedor que se comporta de esta manera, lo ves 2 años después y ves que no sucedió nada, ¿no? Versus alguien que te habló de tal manera, lo ves 1 o 2 años después y ves que sí sigue generando. Entonces, va como por ahí. Y la cuarta, pues tiene que ver con lo que tú sientes cuando te están contando la visión, qué tan loco, qué tan aterrizado está lo que te está diciendo, ¿no? Esa combinación entre sí soy un emprendedor soñador, pero al mismo tiempo pues tengo los pies en la tierra y sé que para llegar a la luna, pues primero tengo que saber cómo volar, ¿no? Aquí en el espacio aéreo, ¿no? Entonces, dirá que esas 4 cosas, pero bueno, esa es nuestra fórmula o la que estamos construyendo, ¿no? Si cada quien tuviera, o si alguien tuviera una fórmula ganadora, pues esa persona fuera súper rica, ¿no? Siempre es venture capital, entonces el riesgo está potenciado en Ok. muchas áreas. Bueno, está bueno lo que decís, Israel, porque se relaciona un poco con mi consulta de cómo medíamos el impacto y cómo relacionábamos un negocio con el impacto que explicaba Dani, y la verdad que está totalmente relacionado, y lo vemos con alguien que no mide como
como una necesidad el impacto y que alguien lo ve como con el impacto importante. Entonces digo, los dos mundos se unifican y me aclararon el problema que tengo de persona un poco más grande que ustedes. Jaime, te hago una pregunta a vos. Hoy en la actualidad, ¿qué sectores están atacando las startups? ¿A qué se están enfocando principalmente en tu experiencia? Es bastante interesante porque han tratado de estar cercano justamente a lo que hablábamos desde el inicio, en la búsqueda de esos problemas que tenemos en la sociedad. Y podemos ir desde las que más han resonado en el ecosistema, como las fintech, ejemplos como Nubank, Clara, Bitso, estas que surgen pues por cambiar este término de finanzas, también el tema de tecnología. También PropTech, ejemplos como Javi, La House, que es esta unión del sector inmobiliario con la tecnología. También otras interesantes como FoodTech, conocerán a una por allá en México que es Notco, una peruana como Manzana Verde, otra aquí colombiana como Frubana. Y son estas que le apuestan la combinación de la comida, la tecnología y pues propuestas también como estas de robots de cocina. También, digamos, puede ser una también conocida muy aquí en Colombia que es Rappi. eh, y todas estas, inclusive con experiencia de realidad aumentada. En educación también, EdTech, ejemplos como Platzi, Creana, esta chilena como políglota, combinando pues la educación y buscando también que sea justamente más accesible. Otras también como HealthTech, startups que pues quieren innovar en el sector de salud. Ejemplos como que atacan desde salud mental, como Sofía, como Momentum, como Sana, y estas son apenas algunas que les nombro ahí. Perfecto. Bueno, gracias, Jaime. Daniel, ya que estamos en un encuentro de contadores, a ver, ¿qué capacidades o qué cosas o cómo nos podemos involucrar nosotros los contadores en una startup y qué está buscando en nosotros? Vos un poco lo explicaste. Che, la verdad es que muchos contadores no conocen el lenguaje que ustedes hablan, no conocen el lenguaje que se necesita para constituir una sociedad, para ir a buscar inversionistas, para darle un atractivo en la participación. Creo que ahí tenemos una beta para poder desarrollarnos como contadores, pero vos, aparte de esto, ¿qué ves desde tu lado que sería necesario que nosotros los contadores podamos brindarles hacia ustedes como asesores o como parte también de algún emprendimiento? Mira, inicialmente, o sea, lo que te decía, ¿no? O sea, hoy acercarse a este mundo startup, ¿no? Porque si yo tuviese, y seguramente hacemos este mismo ejercicio con Israel y con Jaime, y recomendame contadores que trabajen con startups, no son más de 10 que tenés en la ¿De cabeza. verdad? Probablemente, depende un poco del lugar. Ahí ya tenés una gran oportunidad comercial. Tal cual, seguro. Eh, ¿Y por qué pasa eso? Porque básicamente se acercaron a este mundo y empezaron a entender que las startups hablan otro idioma, ¿no? El idioma contable, digamos, de reportar. Pero bueno, hay un tema de tributación, ¿no? Donde las startups muchas abren en Delaware. Entonces, cómo trabaja la holding con la local, después se abren en Colombia, México, país complejo en la tributación como Brasil, ¿no? Entonces, ese tipo de mirada de mundo. Después, y yo veo también muchos que han adoptado una actitud más de asesoría tipo quasi CFO, por momentos, donde dicen, che, bueno, no solo te llevo la parte contable, sino que te ayudo a tomar decisiones, porque realmente es muy difícil, estás con 30.000 cosas y además tener que prestar atención. Eso como inicial. Y después, como ya en lo práctico, es empezar a acercarse a este lenguaje, a este tema, ¿no? Hablar de vesting, hablar de, che, cuando se levanta capital, el burn rate, o sea, un montón de cosas para transicionar, ¿no? hacia este lugar y que las startups lo vean como apetecible, es decir, que lo puedan decir, ok, este estudio contable me entiende, me puede representar bien. Es lo que pasa también con los estudios legales, digo, que puedan armar
un buen acuerdo de accionistas, y no es la mayoría, de hecho son pocos, que entiendan la legislación de Delaware, de otros lugares donde, de Canadá, etcétera, como que entender esa visión de mundo, ¿no? Creo que va a ayudar mucho para que una startup, por ejemplo, de Argentina o de Chile o de Colombia, crezca desde ese país hacia otros, porque cuando levantan capital, rápidamente tienen que poder abrir en otros países, si no, digamos, no le van a No lo financiar sustentás. el product market fit, sino que el escalamiento, supuestamente, ¿no? Depende de cada caso. Entonces creo que ahí hay un punto desde el punto de vista de las startups y desde el punto de vista del impacto, lo que te decía, ¿no? Empezar a entender por lo menos criterios de sustentabilidad, criterios de los objetivos de desarrollo sostenible, como acercarse a esos lugares, ¿no? Tampoco lo van a saber todos, pero sí en lo que se refiere como, parece que el rol tiene que cambiar de cliente, digamos, contador-cliente, a, que ya lo viene haciendo históricamente, ¿no? A un acompañamiento, asesoría, Sí, con sí, esta nueva tipología de empresas que no es la pyme, ¿no? Que no es igual a la pyme, a eso me refiero. tal cual. Ahora en el chat algún participante decía que como contador, lo vi así rápido, necesitaba tener espalda para asesorar a las startups. Y la verdad que es un poco lo que decís vos, Daniel. Tenemos que ser lo más flexible posible. Cuando estamos hablando de un emprendedor, uno tiene que acompañar, tiene que estar, tiene que comprender de lo que está hablando y también tener un poco de entender que el riesgo está incluido en ese asesoramiento y en el negocio que está teniendo tu cliente finalmente, porque a veces nosotros los contadores somos demasiados estructurados y la verdad que el riesgo a veces nos Y paraliza y creo que... sí, y totalmente, mirá, si vas a un caso concreto, quizá, si, bueno, esta startup levantó 3 millones de dólares. ¿Con qué? Con un PowerPoint. Y entonces es Bueno, como, ¿qué no, asesoras? Y bueno, pero esta tipología es así, sí, 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 es así. seguro, Si vas a seguro. los últimos levantamientos en Argentina y en la región, digo, solo con un PowerPoint. Y a veces ni siquiera con el PowerPoint. Entonces es como, bueno, no sé, está mucho más fluido que antes. Entonces Sí, ese sí, es por como el supuesto. nuevo. Y lo que pasa es que si nosotros no nos adaptamos como contadores, también nos estamos olvidando de un mundo muy importante que genera negocios hoy. Y creo que tenemos que estar. Vos, Israel, ¿cómo lo ves? ¿Qué puedes sumar a lo que decía Dani? No agregaría como tanta paja. Creo que al final muchas de las cosas o el conocimiento pues viene empujado de Estados Unidos hacia acá, por lo menos acá en México, que pues somos frontera con Estados Unidos. Entonces, varias de las cosas que empezaron a hacerse fue porque pues, estamos como tan pegados. Aún así hay un gap increíble. Y en efecto, encontrar contadores que les sepan es un super pain. Por ahí justo estamos haciendo un marketplace de proveedores de servicios confiables para startups y apenas llevamos unos contadores de toda la TAM, entonces está interesante esa parte. Pero eso, ahorita al inicio, si tuviera que decirles, sí, si quieren capacitarse como contadores tal cual, vayan a este lugar, pues no van a encontrar en español. Eh, entonces es más probable que primero tengan que ir a Estados, bueno, no ir a Estados Unidos, pero entender cómo funciona en Estados Unidos, el tema de algunas de las palabras, términos que ya mencionó Daniel, entender por qué alguien debería de meterse tanto, por qué debería de apostarle. Y les comparto, por ejemplo, algo que platicaba hace 2 semanas con un abogado que es un poco más tangible. En Estados Unidos funciona de que, oye, tú llegas con un despacho de abogados y, oigan, pues yo quiero que ustedes sean mis abogados y ellos se dan el lujo de decir si quieren ser o no tus abogados. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen como ese, pues, nombre, poder para decir, oye, si yo decido trabajar con esta startup es porque le veo potencial, porque lo que ellos hacen muchas veces, o ya como un estándar, es, oye, pues no me pagues mis honorarios o págame X porcentaje y el resto me lo pagas cuando levantes inversión. Entonces, esa inversión que te están haciendo por el primer año, los primeros 2 años hasta que levantas dinero, pues tiene que verse justificado de alguna manera, ¿no?
y esa mini inversión o ese aplazamiento de honorarios que te van a hacer, lo hacen con la esperanza de que a futuro, pues tú te vuelvas igual una empresa totota, donde pues ya te puedan cobrar de manera interesante y que vayan acompañando ese crecimiento, ¿no? Siendo tus abogados de cabecera, en este caso en Estados Unidos. Y pues es eso a lo que le apuestas, ¿no? ¿A quién no le gustaría ser los contadores de Rappi en Colombia? Si la firma es suficientemente grande, también en México, en Chile, en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, más o menos a lo que Ok, se juega también. perfecto. Gracias, Israel. Bueno, vamos teniendo menos tiempo. Les quería hacer una última pregunta de mi parte y después pasamos a algunas preguntas que fui viendo que hicieron los participantes. A ver, de que quiere me responde primero. Hablamos un montón, ¿sí? De lo que es una startup, de lo que es un emprendedor, de qué necesita, de cómo va a buscar capital, cuál el inversionista se da vuelta y te evalúa, y como dijo Daniel, te evalúa a través de un PowerPoint o de una explicación de una idea y todo. Si se tirarían ustedes no digo 10 años porque ustedes son jóvenes, pero unos cuantos años para atrás cuando empezaron el camino de emprender, ¿qué se dirían hoy? ¿Qué dirían? Che, tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro, haz esto diferente, a ustedes digo, no como asesores, sino a ustedes mismos. Si tendrían que tirar el tiempo atrás y decir, bueno, esto cambialo porque pensabas que iba para acá y iba para allá. No sé, Israel, Jaime, Dani, el que quiera. Yo creo que es que cualquier paso que tú vayas a dar en una startup y también alineado con la pregunta que hacías antes, es que hay miles de oportunidades y se abren un montón de caminos. Así que es continuar, seguir. También es un campo bastante gigante en temas de conocimiento. En cualquier startup vas a aprender un montón por la velocidad en la que van. Así que es eso, como lanzarse, aprender, conocer, fracasar, aprender de los errores. Creo que pronto en otros espacios, en otras empresas, en otras oportunidades, no vas a tener como tal una oportunidad de, pues, de aprender justamente un montón de bagaje de cosas, de cosas que nunca te habías atrevido a hacer y que se te presenta para ejecutarlas. Gracias, perfecto, Jaime. La verdad que quedó claro. Es tirarte la pileta, nadar y vas a llegar al otro lado. Exacto. Daniel, Sí, en mi caso, bueno, agrego abono a lo que dice Jaime y construyo sobre eso. Em, particularmente elegir, ¿no? Como esto del propósito para mí es súper importante, como entender con convicción y realmente la pregunta que yo hago con muchas de las startups que aceleramos es, ¿estás dispuesto a seguir trabajando en resolver este problema durante los próximos 5 o 10 años de tu vida? El problema, no la solución. La solución probablemente cambie. Si uno va a startups que levantaron capital, no sé, te puedo decir el caso de Quilimo, que es una Actech, u otras, hace 10 años que están con el problema, de una forma u otra. Entonces, no surge de una noche, de un día a otro. Hay como nos falta la historia completa del mundo de las startups también a veces, donde solamente vemos como, che, en 2 años lo hizo, pero para, antes de esos 2 años, el pibe trabajó 7 años en la empresa familiar que tenía que ver con tema médico. Entonces es como que, bueno, también hay todo un iceberg ahí, ¿no? Entonces, está dispuesto a dar parte de y a invertir tu tiempo de tu vida, que es la única moneda que no podemos modificar. Eh, los próximos 5 o 10 años en resolver este problema, más te vale que te guste, porque esto es bastante complejo. Entonces, arrancando por ahí y después el segundo tiene que ver con elegir socios, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más otra tipología. tal cual, pero claramente eso es emprender. Luchala durante 10 años, seguramente vas a llegar a buen objetivo. Perfecto. ¿Y vos, Israel? Am, probablemente haber
hecho más networking, haber estudiado más, por así decirlo. Y ya, esas dos cosas es lo que haría. Que igual hace 10 años seguía en la uni, entonces tal vez no aplique tanto, Ujú. pero eso. Por eso no tiraba 10 años, porque son demasiado jóvenes, un poquito menos, pero bueno. Bueno, la verdad un placer, chicos. Ahora les voy a hacer algunas preguntas que fui viendo que hicieron en el chat los participantes. Alguien preguntó, ¿cuándo consideran ustedes que una startup ya pasó eso y deja de ser una startup? Pasa a otro nivel. El que quiera. Es muy buena pregunta y lo he pensado bastante y es en el corazón, yo creo que por el tema que íbamos hablando también del tema de la mentalidad, de transformación, innovación constante, es difícil salirse de este término de startup, ¿no? Porque también te sumerge en esa vida acelerada y de crear y de no parar. Diría que ninguna startup deja de ser startup cuando lo tiene en el corazón, en esa Ok. mentalidad de crecimiento. Ya. Fundamental, fundamental para seguir creciendo y tener nuevos desafíos. Buenísimo. Nada, a ver, alguien pregunta, ¿qué emprendimientos o startups que no sean los casos más conocidos ven con mayor potencial en la región? Digo, ¿hay algún ejemplo tangible de no es tan conocido, pero está siendo exitoso? Yo diría los que mencionó Jaime, que no, bueno, no sé si los conocemos porque estamos tan metidos o qué, pero de todos los que mencionó solo no me sonaba como uno o dos. Agregaría, por ejemplo, de Perú Talently, una EdTech. De acá de México, RetradePay, una FinTech. Am, pero bueno, es que de repente hay muchas que nunca vamos a conocer porque son B2B, entonces es un poco más tangible las B2C, Claro. pero las que mencionó Jaime, todas son bastante buenas. Dani, ¿alguna que tengas vos que no se haya mencionado? Sí, bueno, creo que se cubrieron bastante, pero por ejemplo, yo estoy mucho con esto de impacto, ¿no? Entonces, como te decía, startups como Mamotest, Pachama, que yo creo que en algún momento va a ser unicornio porque es una tremenda startup con un argentino, Diego González Gil. Em, Después, em, Rayo, que es una startup de última milla acá, ITA. Bueno, startups que aceleramos nosotros, ciertamente le decimos champion porque realmente creemos que van a tener un gran futuro. No nos interesa que sean unicornios, sino más bien que tengan un gran crecimiento y como dice Israel, es algo que se ve, digo, startups que compran otras startups con la liquidez que tienen. Digo, el caso de Betterfly acá en Chile, que es el unicornio, compró 6 startups. 6. Entonces, digo, este mercado existe de alguna manera, ¿no? Quizás es un mercado secundario. Pero bueno, mayormente esas. Argentina, por ejemplo, está picando muy fuerte en lo que es cripto, es la sexta comunidad más grande del mundo en cripto. Todo lo que es, bueno, lo que hace Gabriel con Exactly Finance, bueno, muchísimas cripto, los de Velo. Bueno, hay muchos. Bueno, están los chicos de Sensei Node que van a estar en otro panel o ya estuvieron. Eh, pero bueno, en Argentina, por nuestra volatilidad, el cripto está siendo como algo muy adaptable, adoptable y adaptable. Pero bueno, un poco eso, pero en temas de foco de impacto, un poco las que te fui comentando. Perfecto, clarísimo. Bueno, a ver, alguien también preguntó qué libros recomendaban, pero me parece que si estamos más para la tecnología, un poco recordar a ustedes dónde los podemos escuchar, los podcasts que tienen, dónde los podemos ver en YouTube o donde sea, un poco cada uno de ustedes. Me parece que la mejor manera, yo traté de nutrirme y estudiar un poco a través de todas las redes donde están ustedes, así que nada, si quieres empezar vos, Jaime. Libros, creo que hay un libro para cada cosa en la que estés pasando en tu startup. Uno de los más reconocidos es justamente Lean Startup
A ver, saco el nombre, o si lo tienen ustedes, chicos, el autor. Sí, es como se ha convertido poco a poco como ese Biblia del emprendedor en startups. Podcast, obviamente escuchando estas mentes que llegan a compartir, que no quieren buscar y cambiar en el mundo en el que viven. Entonces, nada, pues el podcast Desafiantes, el de Dani de Impact Latam, el de Israel también, y otros como el de Robbie J. Fry, que también es conocido en el ecosistema. Ok. Yo creo que para cada persona existe un contenido diferente, consumimos todos diferente, la forma de aprender también es distinta. Simplemente es buscar el conocimiento como a ti te guste consumirlo, en podcasts, en videos, en carruseles, en artículos, en noticias. Es simplemente como ir y tener esa chispa de la curiosidad y de pues aprender. Buenísimo. Gracias, Jaime. Dani, a dónde te escuchamos? ¿Dónde te podemos ver? Sí, en mi caso, bueno, ahí les recomiendo un libro que a mí me gustó mucho, que se llama The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Muy bueno, sobre todo el libro se paga en el episodio que dice Wartime, Peacetime CEO. Ese es el episodio creo que 11, no me acuerdo, pero es buenísimo. El resto del libro lo pueden ver también, pero vean ese capítulo. Ese es un libro que les recomiendo. Me pueden encontrar en impactlatam.co, que es donde trabajamos con startups y demás. Y pueden escuchar el podcast Conversaciones con Impacto si les interesa meterse en estos temas de sustentabilidad, de impacto y demás. Ese es como el foco que le damos. Disponible en todas las plataformas y como dice Jaime, no es que hay una audiencia con, o sea, todo se empieza a interrelacionar. Si escuchas startups, y seguramente vas a escuchar lo de Israel para levantar capital, Jaime. Entonces, como se empieza a interrelacionar, esto es como es algo más bien fluido entre podcast, YouTube y demás, pero bueno, invitarles ahí a escuchar conversaciones con Impact. Buenísimo, gracias. Israel, ¿dónde te encontramos? Startuplinks.world, ahí tenemos 2 podcasts en video y en audio, más aparte toda una sección de video contenidos. Yo no soy muy lector, pero el único libro al que le he leído partes es Venture Deals. Venture Deals. Y también en YouTube, no me sé los nombres, pero estos chicos de Slidebean, los que hacen tema de presentaciones, también tienen buen contenido en YouTube. Ok, gracias, Israel. Bueno, antes de despedir a los chicos y agradecerles, les recuerdo a todos que a las 16 horas tenemos la segunda charla del día, que es Web3, DLTs y tokenización de activos presente y futuro, con la participación de Sebastián Heredia Querro, Martín Bertoni y Milagros Santamaría de Tokenize. Nada, quería agradecerles, la verdad, Daniel, Israel, Jaime, fue un placer. La verdad que es un mundo sumamente interesante, porque creo que para los contadores nos suma un montón y también para los emprendedores que no sean contadores, si sean contadores también es sumamente utilizable. La verdad que fue una hora y media espectacular. Le tenía un poco de miedo de estar con ustedes, de que no esté a la altura de ustedes, pero bueno, me gustó, la pasé bien. Así que nada, me pareció sumamente interesante todo. Creo que tanto lo que lo explicaron de cómo tenés que ir a buscar capital, de cómo podés generar impacto a la sociedad, cómo podés cambiar tu profesión, de ir de los medios hacia las startups y ver cómo podés cambiar, creo que es muy valorable. Les agradezco un montón. Ha sido un placer, le agradecemos a la Universidad de Palermo también. Creo que el espacio está buenísimo. Y nada, ojalá que los encuentren en otro momento a todos y de nuevo, muchas gracias. Les mando un abrazo. Espero que la próxima se pueda hacer, como dijo bien Gabriel, presencial y conocerlos. Así que muchas gracias, Israel, Dani y Jaime. Muchas gracias a ustedes, un gran Gracias. abrazo y quedamos en contacto. Hasta Bárbaro. luego. De Adiós. una.
Gustazo, Adiós. Rodrigo, Por Ludmila, Jaime. Gracias a Dani. todos y gracias a todas las personas que tuvimos un nivel sostenido de participantes, así que eso creo que es un buen indicador. Como dijo bien Jaime, con datos, ahí está. Así que gracias. Abrazo grande para todos. Abrazo. Adiós.